Hola de nuevo, muchas gracias por acompañarme en este video extra. La idea es hacer una parte de este video frente a la cámara para ofrecerles algo un poco más interactivo y espontáneo. Así espero que sea más ameno al estar en formato de preguntas y respuestas. Por supuesto, no duden en decirme si les gusta o sí, por el contrario, no tan. Así que en ambos casos no se preocupen, no me voy a ofender, al contrario, estaré muy feliz de leer sus comentarios. Tristán pregunta: ¿cuál es el estatus actual de los antiguos puestos comerciales? Gracias por tu pregunta, Tristán. Entonces, como vimos al final del documental anterior, o sea, de la tercera parte, los puestos franceses. Entonces, hoy los antiguos establecimientos franceses en la India forman el territorio de la Unión de Pondicherry. Solo 4 de los 5 establecimientos están en ese territorio de la Unión, por la simple y buena razón de que Chandernagore dejó la República Francesa y se unió a la República India antes que los otros 4 puestos comerciales. Entonces, el territorio de la Unión de Pondicherry hoy en día está compuesto, por supuesto, por Pondicherry, pero también por Karikal, Mahé y Yana. El idioma oficial en estos territorios hoy en día es tanto los idiomas locales como el francés. Hoy en día está perdiendo terreno poco a poco, y creo que en algunos años el francés ya no estará allí. Sin duda se seguirá hablando, pero quizá ya no será idioma oficial. Pregunta de la tribu Detroit: ¿los franceses respetaban la cultura indígena? Gracias por la pregunta, tribu Detroit. Ahora regresamos a un formato más clásico sin cámara frontal. Entonces, para responder a tu pregunta, la relación entre europeos e indígenas varía mucho según los gobernadores. En general, el principio básico era que, excepto por los portugueses, los europeos estaban ahí para hacer negocio. Sin embargo, también hubo misioneros que llegaron rápido para difundir su fe. Aunque había tensiones inevitables, en general las cosas no iban mal. Una vez más, como mencioné en el documental sobre las castas, el hinduismo es, por los principios que lo estructuran, una religión mucho más flexible y tolerante que nuestras religiones abrahámicas. Aunque soy muy consciente de que la actualidad política reciente de la India demuestra que un uso político del hinduismo permite, como ocurre con cualquier religión, justificar una serie de desviaciones. En los establecimientos franceses, un dúplex facilita relaciones más positivas y respetuosas entre indios y europeos, aunque el diario de Sudobache, Ananda Rangapule, deja entrever tensiones religiosas entre cristianos e hindúes, ya que algunos católicos a veces provocan un poco a los hindúes. Generalmente los franceses con verdadera experiencia en la India suelen ser los mismos, que se han interesado por el territorio y que por lo tanto tienen una forma de respeto por esas culturas. La aristocracia metropolitana usualmente no se interesa por la India y solo la comprende e interpreta de forma muy limitada. En el mejor caso es romántico, en otros solo despreciativo. Por ejemplo, pues un Lali ilustra muy bien esta ignorancia de la que va a derivar su estado de ánimo, como ya vimos, durante la Guerra de los 7 años. Pregunta de Nuxlekin, que primero me dice: soy un francés de Reunión, miembro de la comunidad Malbar, lo que significa que mis antepasados son mayoritariamente indios hindúes y yo mismo soy hindú. Hay una pregunta que me hago en el imaginario Malbar. En Reunión y también en el resto de los territorios franceses de ultramar, la India colonial francesa y la India colonial británica no se diferencian mucho. Entre paréntesis, ambas son vistas como una misma entidad, aunque históricamente sabemos bien que se trataba de 2 entidades diferentes. Pero en la realidad, en el lugar, las diferencias eran tan marcadas, reconociendo al mismo tiempo la rivalidad franco-británica de la época. ¿No había coincidencias en su gobierno, el control poblacional y las leyes coloniales? Muchas gracias por esta excelente pregunta, Nuxlekin. Entonces, para responderte, en realidad hay 3 elementos que debemos tomar en cuenta. Entonces, el primero es que efectivamente desde un punto de vista indio en esa época, es decir, cuando digo en esa época, me refiero al periodo de las compañías comerciales, o sea, básicamente desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, los europeos simplemente eran vistos como europeos. En general, no se hacía una gran diferencia entre unos y otros. Sin embargo, ese es el segundo punto. Sin embargo, hay una diferencia que hay que señalar respecto a eso, y es que efectivamente cada compañía comercial tenía sus propios métodos. Entonces, ya sea la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, la East India Company, es decir, la compañía británica o la francesa de las Indias Orientales, cada una de estas compañías comerciales se enfrentaba a problemáticas diferentes. Tenía objetivos que, aunque eran relativamente similares, también eran diferentes, por supuesto, ya que tenían misiones distintas.
y por lo tanto cada compañía pudo innovar para responder a las problemáticas a las que se enfrentaba. Entonces ese es por ejemplo el caso de Duplex que vimos a lo largo de la trilogía. Pero también los británicos que por supuesto retomaron el método Duplex pero lo adaptaron a sus objetivos y a sus ambiciones. El tercer punto sobre tu pregunta es que sí hubo una diferencia importante, pero más tarde, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y luego a principios del siglo XX, cuando Gran Bretaña transformó la India en una colonia británica y cuando los establecimientos franceses en la India recuperaron, formaron parte de la Tercera República Francesa. Como vimos en el episodio sobre Félix Éboué, la Tercera República Francesa tenía una doctrina que era muy diferente de lo que se hicieron otros países, y tenía una doctrina en particular sobre estas llamadas viejas colonias que eran colonias heredadas del antiguo régimen, donde aplicaba la asimilación según se entendía entonces. Una vez más, te invito a ver el documental sobre Félix Éboué para entender un poco lo que eso significa. La diferencia es que los desafíos en los puestos franceses no eran los mismos que en el Imperio Británico, pues no contaban con los mismos recursos. Las brutalidades que ocurrieron en el Imperio Británico no necesariamente sucedieron en los establecimientos franceses, que tenían por un lado una doctrina diferente, pero también desafíos que no eran para nada los mismos. Entonces, la excelente Historia a la Carta, que es un canal miembro del sello Heródoto y que les recomiendo muchísimo, me hizo una serie de preguntas. Respondí a casi todas esas preguntas, excepto la última que me preguntaba: ¿cómo se dice Francia en hindi? Bueno, claramente no soy el mejor para la pronunciación, pero básicamente por lo que he podido escuchar. Como logro decirlo y lo he escuchado, pues tú pruebo lo he escuchado. En hindi es Francia y en maratí es Franza. Además, según los testimonios de europeos que viajaron a la India antes de la colonización británica, a un extranjero blanco se le llamaba Falansi o Falangi en hindi, que es un término tomado del persa. También lo tomaron del árabe, originado en las cruzadas para referirse a los francos y luego a los cruzados, de manera general. Pregunta de Black Crow: ¿puedes hablarnos de los soldados indios que combatieron durante la Primera Guerra Mundial? Muy buena pregunta, a la que en gran parte respondí en la última parte de la trilogía. Mencioné especialmente a las 200 tropas llamadas Sipai, que fueron enviadas desde los establecimientos franceses en la India hacia la metrópoli, y entre las cuales hubo cerca de 50 muertos. Estas cifras me las proporcionó el grupo de investigación Ashak, que de hecho mencioné en el episodio, el cual es un grupo que se enfoca en el estudio de cuestiones coloniales. Otras fuentes dicen que fueron 500 soldados movilizados desde los establecimientos franceses en la India, sin distinción del tipo de tropas, ya sean europeas o sipais. Y esas cifras indican que hubo 75 muertos entre esos 500. Todo eso siempre es una cuestión de fuentes y del referente al que recurrimos. Luego, en cuanto a la cuestión de las tropas indias en general durante la Primera Guerra Mundial, es mucho más amplia, ya que necesariamente hubo tropas del Imperio Británico que vinieron a luchar a Francia, en el bando británico y en el bando de los aliados de la época. Es un tema aparte y no corresponde al tema de hoy, que es la historia de Francia en la India. Luego Panufuno me hace dos preguntas sobre el papel de los Sikhs en ese momento. ¿Y cuál era la política de gestión francesa y británica de las diferentes comunidades religiosas? Gracias por tu pregunta, Panuf. Los Sikhs realmente no tuvieron un papel en la historia de Francia en la India. Ya hablé de su historia en un documental anterior que te invito a ver. El enlace aparecerá en pantalla y en la descripción. Sobre la política de gestión religiosa primero, hay que saber que la mayoría en India era y sigue siendo hindú. Muchos líderes eran descendientes de invasores musulmanes, formando comunidades distintas, hindúes con su sistema de castas, musulmanes y otras minorías religiosas. En resumen, los franceses llamaban a todos aquellos que seguían una religión dármica, entre las que se encuentra el hinduismo, los gentiles. No es por amabilidad, sino porque históricamente así se llama a los paganos. Además, a los musulmanes se les llama maometanos. Aunque hay diferencias entre gobernadores, los franceses usualmente no intervienen mucho en asuntos religiosos locales. Además de los misioneros y los conflictos que provocan con los locales, los gobernantes a veces deben tomar posición. Nicolás pregunta cuál era la función de los jueces de paz.
En esa época sobre la población francesa y autóctona. Gracias por tu pregunta, Nicolás. Gracias también por todos tus ánimos y todo tu apoyo. Lamentablemente, esa es la única pregunta sin respuesta satisfactoria que encontré. Así que no tengo una respuesta o una precisión que darte sobre este tema, lamentablemente, lo siento. Pregunta de Minstev. ¿Francia comerciaba con opio u otros contrabandos ilegales como el Imperio Británico? Esa es una muy buena pregunta que además es muy específica. Solo para entender cómo pasaban las cosas. Tras la derrota de Francia, sus puestos solo subcontrataban actividades británicas. Entonces, por eso, no tengo una respuesta precisa que darte sobre si había contrabando propiamente dicho o tráfico de opio. Lo que sí te puedo decir es que desde el momento en que los británicos empezaron a comerciar con ciertos recursos indios o que hacían pasar por la India, es probable que parte de esos recursos pasaran por los puestos franceses, que actuaban como subcontratistas. Subtitulaje ST-501. Pregunta de Joe Goujon. ¿Qué impacto tuvo el hinduismo en Francia? En Alemania influyó mucho, por ejemplo en Schopenhauer. ¿Pero qué pasó en nuestro país? Entonces, para responderte, Joe, el hinduismo en Francia parece estar presente principalmente en los territorios de ultramar por razones históricas. El problema es que no puedo darte una respuesta muy precisa, ya que en Francia no tenemos cifras claras que nos permitan hacernos una idea precisa de las proporciones de cada religión. En cambio, lo que sí puedo decir efectivamente es que en los territorios de ultramar efectivamente está bastante presente. También está presente en algunas grandes ciudades de la metrópoli, especialmente en París. Sin embargo, proporcionalmente, los hindúes, ya sean de tradición hindú o convertidos, ya que también hay un cierto número de conversos, representan solo un porcentaje muy bajo de la población francesa. Por ejemplo, los budistas, también de una religión dármica, son más numerosos por ciertas evoluciones que mencionó Anna Lev. De hecho, Label Heródote lo explica muy bien en su video sobre el budismo en el cine occidental. Por supuesto, te puse el enlace en la descripción. Agrupé las preguntas de Akurag en Twitter, de SED Football Club y de Violet Nelly en YouTube. Me preguntaron cómo fue la ocupación francesa de esos territorios en esa época, cuáles fueron las relaciones entre las autoridades y las poblaciones locales y en qué se diferenciaban de las que tenían los británicos, y si la presencia francesa impactaba más que solo el comercio. Bueno, ya hemos abordado bastantes cosas al responder todas esas otras preguntas, así que voy a dar una respuesta relativamente concisa. Primero, hay que entender que las compañías de las Indias no tenían personal europeo, muy limitado, por lo que al final recurrieron a los indios para distintos roles. Ya vieron el aspecto militar con los sipais, pero falta mencionar un papel civil muy central. Para evitar complicar un tema que ya era muy completo, es el de los dobajes. Así que los dobajes sirven tanto como representantes de las poblaciones locales ante los europeos, como de intermediarios comerciales, es decir, en cierto modo, como corredores. Serán usados bajo términos distintos por varias compañías europeas en la India. Los dobajes sucesivos que trabajaron con los franceses desempeñaron un papel absolutamente esencial en la gestión civil de los asuntos de la compañía en la India. Por otro lado, creo que personajes como Duplex y Bossi ya lo han entendido gracias a esta serie. Se interesa genuinamente en la India, sus culturas, costumbres y todo lo que era en esa época. Pero no todos los gobernadores ni europeos presentes eran así. El Ali es un ejemplo de ello. Pero los británicos también tienen casos similares, quienes generalmente dejan ese aspecto, digamos, de comprensión cultural a los misioneros, que era uno de sus roles. Esto me permite señalar que las potencias europeas introdujeron distintas formas de cristianismo en la India, impactando más allá del comercio. Las convenciones de indios e indias permitían, por ejemplo, los llamados matrimonios mixtos entre un europeo y una india, mientras que los matrimonios con no cristianos estaban, en principio, prohibidos por las diferentes compañías. Sin embargo, sí hubo algunos, pero estas uniones no eran regularizadas por las compañías. Después, y eso me permitirá terminar de responder a sus preguntas. Tampoco olviden que cada bando busca impulsar sus propios intereses. Más allá del interés personal de algunos europeos, están los intereses de los estados y las poblaciones locales, lo cual es lógico. Como vimos, los franceses aprovechaban las divisiones internas para poner pretendientes favorables. Los británicos simplemente retomaron este método que luego adaptaron a sus propios objetivos. Eso es todo por sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañarme en este video extra y por todo su interés. Nos vemos muy pronto. Mi intuición me dice que nos quedaremos más bien en Europa. Y con eso les digo hasta muy pronto.